Hola, 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 buenas noches. Hola Ronald, hola Claudia, ¿cómo Hola, están? Estamos, bueno, acá como cada día jueves a las 21:30 horas por la plataforma de Socioeducación Chile, iniciando este webinar, este conversatorio respecto a temas que tienen relación con la socioeducación o la educación social. Así es que, bueno, Mirla Hernández, trabajadora social, magíster en educación y cofundadora de Socioeducación Chile. Y bueno, dejo también a quienes me acompañan para que se presenten. Ya, bueno, Ronald Carter por acá nuevamente. Hola a todos y todas los que están presentes en nuestro webinar de este día jueves, como todos los jueves. Profesor de Historia, magíster en Liderazgo Educacional y también cofundador de Socioeducación Chile. Y a continuación los dejamos entonces con nuestra invitada del día de hoy. Que se presente Claudia, por favor. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. hola, bueno, buenas noches a todos, buenas noches Ronald, buenas noches Mirla. Bueno, mi nombre es Claudia Caroca, yo soy, trabajadora social también, tengo magíster en gerencia pública y políticas públicas. Soy funcionaria de Gendarmería, llevo ya 14 años trabajando en esta institución, soy personal civil. Trabajé durante 10 años en cárcel, trabajé, digamos, en lo que es una de las cárceles más complejas de las cuales se define, que es Colina 2, cárcel masculina. Me tocaba hacer el trabajo de trato directo, o sea, yo trabajaba directamente con la población penal en procesos de reinserción. Y ya ahora llevo 5 años trabajando en la Dirección Nacional de Gendarmería en una unidad que se llama Unidad de Gestión y Desarrollo de los Centros de Educación y Trabajo. Los centros de educación y trabajo, solo como para una introducción muy cortita, pero para que lo sepan, son lo que se llama también las cárceles sin rejas. Es un programa de reinserción social que lo que busca es, a partir del desarrollo, como lo dice su nombre, de la educación y el empleo, poder generar espacios de reinserción con los privados de libertad. Tenemos sistemas cerrados y semiabiertos. Los semiabiertos se conocen como las cárceles sin rejas, porque efectivamente ahí es otra la lógica de dinámica mientras cumplen su condena, y lo que en el fondo se da respuesta a esto es a lo que toda la gente siempre dice: ojalá mientras estuvieran cumpliendo condena estuvieran trabajando. Bueno, ese programa existe, lleva muchos años, y es un programa maravilloso porque efectivamente entrega herramientas claras y concretas para que así los privados de libertad puedan reinsertarse una vez que egresan del sistema penitenciario. Qué interesante, Claudia, muchas gracias. Y qué fascinante también que hayas toda, bueno, tu trayectoria en este contexto, y también es lo que nos permite poder traer a la mesa todo lo que tiene que ver con el ámbito social finalmente, y por supuesto con el matiz tan importante e interesante como es la educación. Bueno, el tema de hoy justamente habla sobre el tema de la reinserción social. Vamos a tomar temas de la deserción escolar, que es una realidad país, que en realidad no se ha erradicado en nuestro sistema educacional, y eso probablemente tiene implicancias y tiene una relación con todo lo que son los ámbitos delictuales de nuestro país. Entonces, nos gustaría que por favor nos comentaras un poco cuál es esta relación a modo de introducción que tiene lo que es la deserción escolar con la reinserción o la delincuencia propiamente tal. Gracias, Mila. Mira, voy a partir un poco desde la experiencia, y creo que es como lo que puedo compartir, porque así, estudios tan acabados sobre la relación efectivamente no hay vinculaciones, efectivamente hay algunos análisis y todo, pero y sí, desde la experiencia les puedo comentar, por ejemplo, que cuando me tocaba trabajar directamente con la población penal, la gran mayoría de estos no habían terminado sus niveles de educación, pero lo que me sorprendía era que la deserción mayormente se generaba en quinto básico. Ese era como en el curso donde principalmente había una deserción escolar. Y si nosotros vemos un niño de quinto básico, finalmente son 10 años. O sea, a los 10 años, ¿cómo una persona toma la decisión de dejar el colegio? O sea, ahí es donde estaba principalmente el primer foco importante de deserción. Después ya tenemos un poco ya en octavo y la enseñanza media, y que claro, tiene ahí van en la conversación, van saliendo como un poco desde dónde se plantean, del por qué, las motivaciones. Ahí yo como trabajadora social en el fondo decía: ¿dónde estaban los adultos responsables en el fondo? Si un niño de 10 años deserta del colegio, ¿dónde está en el fondo el derecho a la educación? ¿Dónde están las garantías desde esa perspectiva? Y bueno, hay un montón de situaciones que ahí se van dando, que en el fondo de ahí no es que no quiero generar una relación directa, digamos, entre deserción escolar y delincuencia, pero sí podemos decir que
por lo menos desde la experiencia que yo tengo, la gran mayoría de la población penal no ha terminado ni siquiera su educación básica. Algunos han logrado avanzar hacia la educación media, pero hay un apartado y hay un poco donde uno se plantea, y porque siempre es un funcionamiento que yo realizo internamente, y es que cuando nosotros hablamos de trabajar por la reinserción social de los privados de libertad, es qué tan insertos estaban en el fondo, porque cuando, en la lógica es reinsertar, es volver a colocar a alguien en un lugar. Yo no lo ve desde la definición clásica, yo reinserto a alguien porque durante un tiempo estuvo fuera. Entonces se cree que de alguna manera mientras está en la cárcel o está cometiendo algún delito, se apartó de esta sociedad, pero en la realidad no te das dando cuenta que estas personas no estuvieron insertas, porque hay deserción escolar, no tienen trabajos formales, muchos vienen de familias disfuncionales, y ojo, no estoy justificando el tema de la delincuencia, que varias veces se me dijo, no, tú lo justificas desde ahí. No, son datos, son antecedentes que nos permiten mirar la realidad y ahí uno puede hacer una visualización. Siempre hemos dicho que las cárceles son el reflejo de la sociedad. Lo que pasa dentro también pasa afuera. Y es lo que ocurre en muchas poblaciones, lo que ocurre en muchos sectores, donde en el fondo hay poco acceso, donde no hay una preocupación, donde en el fondo tampoco está esto de que pucha, faltaron 10 días al colegio y están llamando por teléfono o están colocando una denuncia, porque aparte consideremos que hoy día se habla de la vulneración de los derechos en educación, pero las personas que están privadas de libertad ya son todos adultos, por lo tanto, en esos años no se hablaba de eso. Entonces, si el niño faltaba al colegio, no había una llamada a la OPD, ni tampoco había una llamada o una denuncia a los tribunales de familia por vulneración de derechos. Era, no está, y no vino más, y se acabó. Entonces, hay ahí un tema la primera parte que siempre digo, cuando hablamos de reinserción, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A dónde queremos reinsertar a las personas si no han estado insertas ni siquiera en estos espacios tan esenciales como es la educación, como es una familia, como es en el fondo después el desempeño de un trabajo? Entonces, ahí yo creo que hay que mirar desde esa perspectiva y hay que mirar desde esa lógica de que, claro, cómo estamos reflejando, qué relevancia y qué valor le damos a la educación. En Chile se habla de que la educación es gratuita y para todos. En el fondo, además está la obligación de estudiar. Hoy día estamos desde los preescolares hasta la educación media, que es como garantía. Y como país decimos, tenemos hoy día esa garantía. Sí, pero ¿cómo se visualiza? ¿Cómo se plasma en la práctica? ¿Quién está detrás buscando que efectivamente no se generan estos espacios de deserción y que la deserción escolar en el fondo significa que estos niños, si no están en el colegio, ¿dónde están? ¿En qué espacios se están encontrando? ¿Con quién se están relacionando? ¿Quién está incidiendo? Y que tiene que ver también un poco con la valoración que se entrega a la educación, tiene que ver también con cómo hay una preocupación en el fondo desde qué tan útil de repente puede resultar la educación frente a lo atractivo que puede resultar también la comisión de los delitos y los ingresos. O sea, creo que ahí surgen como varias reflexiones desde esa perspectiva y que nos invitan a pensar un poco en este espacio, porque ¿qué le ofrece el colegio versus lo que puede ocurrir, digamos, con empezar a tener ingresos? Por otro lado, también es cómo les va en el colegio, también qué tanta preocupación existe desde parte de los dos. O sea, hay muchas cosas que afectan y que yo creo, pero sí desde los hechos concretos puedo decirles que efectivamente la gran mayoría, yo me atrevería y me arriesgaría que el 90% de los privados de libertad no han terminado el colegio, previo a ingresar, digamos, a los recintos penitenciarios. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, estaba muy concentrado escuchando eso de la reinserción, me parece muy interesante porque efectivamente, claro, si no están insertos, ¿cómo lo llevamos de vuelta si nunca han estado o han sido parte, han sido segregados básicamente por la sociedad en varios aspectos como los que planteabas tú, tanto en lo familiar, en lo vocacional, quizás también en políticamente hablando, porque son los que quedan como relegados un poco de la sociedad, y como bien dices tú, los contextos cárceles son como la micro sociedad, como una sociedad pero más pequeña dentro de este mismo proceso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los que están adentro? Porque hablábamos, como te preguntaba Mirla, como el tema de la relación ahí entre la deserción y las personas que están efectivamente cumpliendo pena en la cárcel. Entonces, en ese sentido, ¿qué crees tú cuál es la visión de ellos? Porque comentaste un poco que quizá para ellos, la educación no es tan tentadora para poder también llevarlo a ese sentido y la acción delictual un poco sí. Entonces,
¿de qué forma crees tú que las personas que están dentro de la cárcel ya particularmente pueden, no reinsertarlos, no quiero usar esa palabra, pero cómo podemos llevarlos hacia la sociedad como civil, por decirlo de alguna manera? O sea, yo creo que ahí hay un factor, yo creo que importante, y hay que mirar, como decías tú, hay una de alguna manera la cárcel es una microsociedad y se van generando la ganancia con la pérdida, en el fondo, cómo vamos transando socialmente, qué es lo que me es atractivo. Claro, mientras estaban afuera, podía ser más atractivo otras cosas, pero que también hay un espacio que yo creo que es importante mencionar. Hoy día nosotros, como Gendarmería, en el fondo tenemos la educación para todos. En el fondo están los colegios, no son colegios de Gendarmería, que antiguamente sí, dependían de la institución. Hoy día no, hoy día responden a las corporaciones de educación municipal, que tienen sedes al interior de los recintos penitenciarios. Y cuando no tenemos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba hace un rato atrás, los centros de educación y trabajo, los que son semiabiertos, que son esta lógica de las cárceles sin reja, como están en un espacio progresivo de inclusión en el medio libre, ellos asisten a colegios de educación de adultos que están en las zonas donde están insertos. Salvo ellos, todos los demás privados de libertad tienen en el fondo la posibilidad de estudiar mientras cumplen condena. Entonces, claro, ahí la primera pregunta es, si no estudiaron cuando tenían la edad para estudiar, ¿qué los va a motivar a estudiar ahora? ¿Qué les vamos a decir? Tienes que terminar el cuarto medio porque es importante que tengas un cartón que diga que terminaste cuarto medio. ¿Cuarto medio para qué? O sea, no estoy desmereciéndolo, pero en el fondo estamos hablando de personas adultas que tienen muchas responsabilidades. ¿Para qué? Si hoy día sabemos que las personas que salen de cuarto medio finalmente, competitivamente, en el mundo laboral, no tienen opciones. Es muy poca. O sea, en el fondo hoy día es mirar hacia arriba siempre. Entonces, como, ya, ¿qué les ofrece? Entonces, empieza lo primero, ¿cómo motivas a esta población que estuvo fuera? Que muchos además han estado o presentan hoy día daños cognitivos a partir también de los consumos de distintas sustancias. Entonces, con los niveles de cogniciones son distintas. Cuando indagas en razones del por qué desertaron, muchos te hablan de que en el fondo eran inquietos, los profesores siempre los castigaban, entonces estamos hablando de déficit atencional, que hace 20 o 30 años en el fondo tampoco era un diagnóstico, era el niño problema, él estaba en la sala. Por otro lado, también tenemos aquellos que tienen problemas de aprendizaje, porque tampoco existían los pies que tenemos hoy día dentro de los insertos de los colegios. Entonces, los colegios, de hecho, en las cárceles sí tenemos pies. En muchos de ellos tenemos, porque, bueno, forman parte de los programas de educación. Entonces ahí es como, ya, ¿cómo los motivas? ¿Cómo generas? Entonces ahí también hay una instrumentalización quizás, pero que es una instrumentalización también un poco válida, porque nosotros como institución, para poder medir el régimen de conducta que tiene la población penal, hay uno de los factores que se evalúa, es la educación. O sea, tienen que en el fondo, tienes que tener, o estás matriculado o estás eximido, y la exhibición responde a que ya lo terminaste, porque venías de afuera con tu ya cuarto medio terminado, o porque finalmente lo terminaste durante el sistema de privación de libertad. Porque tenemos el programa de educación de adultos. En la gran mayoría de nuestros recintos penales tenemos educación de adultos científico-humanista. Tenemos algunos con grados técnicos que dependen de algunas fundaciones y que han tenido muy buenos resultados porque les entregan otras herramientas adicionales, pero en general tenemos educación científico-humanista, y eso hoy día, de alguna forma, claro, es este incentivo perverso, quizás si lo queremos ver así, pero si no estudia, no va a tener conducta. Si no tiene conducta, no puede postular a beneficios, no puede postular a libertad condicional, ni tampoco puede postular, por ejemplo, a trasladarse al programa SET, que es en el cual yo trabajo, porque es centros de educación y trabajo. No quiere estudiar, no tiene sentido. Entonces, desde allí se empieza a trabajar con ello, y ahí, claro, ahora, el nivel de matrícula que nosotros tenemos en los recintos penitenciarios es alta, es altísima. ¿Por qué? Porque hay un incentivo. Ahora, hay algunos que a lo mejor pueden aprovecharlo y decir, sabes que sí me interesa, porque han resignificado la educación. Está este tema también, y que muchas veces los hijos inciden, porque como que los hijos van avanzando en el colegio, y es como, pucha, le tengo que decir a mi hijo que él ahora tiene más escolaridad que yo, por ejemplo. Y empieza a aparecer también esta figura que está muy asociada a la cultura, y que es la imagen de hacia dónde tienen que mirar los hijos, que siempre tienen que mirar también a los padres, porque es como el modelo. Entonces, ¿qué le estoy ofreciendo? Le estoy mostrando un modelo que en el fondo estoy privado de libertad porque cometí un delito, que en el fondo además tampoco me fue tan bien porque por algo estoy acá, y no tengo niveles educacionales. ¿Qué es lo que le ofrezco? Entonces,
empiezan a aparecer también esas distintas miradas, y desde allí también un poco que es una mirada súper crítica que hago yo, esto es a título personal, ya que no es como una mirada institucional, pero a mí me pasa que es como lo que les decía hace un ratito atrás. En el fondo hoy día un joven con 17, 18 años sale del cuarto medio y se enfrenta a la vida. ¿Qué oportunidad tiene de desarrollarse de ahí en adelante solo con el cuarto medio en una lógica de científico humanista? Ninguna, o sea, seamos súper honestos, no hay herramienta. O sea, si ya sabemos, aquí los tres tenemos estudios profesionales y no hemos desarrollado y todos sabemos que incluso hoy día tener un título profesional tampoco es garantía de que vayas a tener un desarrollo, pero ya por lo menos tienes avanzar. Pero alguien que está con un cuarto medio, y además tiene antecedentes penales, y está cumpliendo una condena, o sea, en el fondo es como, ¿qué oportunidades reales tiene de inclusión en el mundo social desde esta perspectiva? Claro, cumplimos, no, sacamos el colegio, en el fondo desde la garantía de derechos, se les niveló la educación, que en Chile hoy día es obligatoria, que son los 12 años de formación. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué herramienta hay? Entonces, claro, ¿mejoran su nivel de escolaridad? Sí. Tenemos casos también, poquitos, pero tenemos casos exitosos de gente que después da hoy día la PTU y ingresan a la universidad. Y por medio de permisos intrapenitenciarios pueden salir y pueden estudiar. Y tenemos varios casos. De hecho, hace poquito estábamos muy contentos de un caso en Antofagasta que se tituló y él hizo toda su carrera universitaria privado de libertad, pero es porque resignificó la educación. Entonces yo creo que hay un problema ahí desde donde lo vemos. Si lo vemos desde esta mirada de que, y que poco le pasa, y hay alguna relación con lo que ocurre con los jóvenes un día que estudian insertos en el colegio en el sistema normal. ¿Cuántas veces no hemos escuchado jóvenes de la enseñanza media que dicen, no, mejor me retiro y después hago un 2x1, porque así me ahorro tiempo? El colegio me aburre, y ¿para qué me sirven estos ramos? ¿Para qué? Si yo quiero hacer esto otro, no me sirve. Entonces, en el fondo, yo creo que hay un problema de motivación importante ahí, y que lo que se ve fuera, como te decía hace un rato atrás, se ve también al interior, y que también pasa dentro de los recintos penitenciarios. Ellos lo hacen porque en el fondo si no estudian no tienen la conducta, entonces están como un poco forzados. Pero de ahí a que hay una valoración real de lo que significa la educación, de que en el fondo resignifiquen lo que es tener cuarto medio, que resignifiquen a lo mejor que mejoran sus oportunidades, aunque también sabemos que ahí están un poco limitados, pero que por último les abre un mundo, les abre una experiencia distinta. Entonces, ahí yo creo que hay que hacer un trabajo un poco más también desde las oportunidades, de lo que se ofrece, de que no sea por un tema así como de obligación, porque hoy día los jóvenes que están en los colegios, si desertan, si no tienen 18 años, si desertan, como les mencionaba hace un rato atrás, va a venir la OPD, va a venir el comité de convivencia, o va a venir tribunales de familia, y van a judicializar el caso por vulneración de derechos. En los adultos eso no ocurre, porque no hay un tema de libre albedrío también asociado a la autonomía que tiene cada una de las personas. Pero también está como esta mirada, entonces yo creo que hay desafíos importantes, efectivamente se está avanzando, hay compromisos institucionales por mejorar la educación, hay compromisos desde las corporaciones de educación de responder a esta necesidad, de poder hacer alianzas, de reformular, pero yo creo que falta algo que tiene que ver con el para qué, el sentido de esto, que no sea solamente un cumplimiento, que no sea solamente lo estamos haciendo porque porque hay que hacerlo, ¿no? Yo creo que hay una lógica importante, igual es súper gratificante, por ejemplo, en esta época, cuando tú ves y que se están graduando de cuarto medio y llevan a las familias, llevan a los hijos, para ellos es importante, pero es como la significación del logro, de que esto ya, pero todo el proceso que realizaron a veces carece de sentido para ellos. Entonces, esto es como ya, tengo esto un logro más, mi familia se va a sentir orgullosa de lo que de lo que logré, pero se pierde esa otra dinámica. Entonces, yo creo que ahí también es un tema de sociedad, hay un tema de que, primero, que es una crítica constructiva que hago a la sociedad, de la cual soy parte por lo demás, no vivo en la luna, pero en el fondo es como, ¿qué tantas oportunidades nosotros estamos dispuestos a darles? O sea, en el fondo, cuando los medios de comunicación a nosotros nos hablan del delito, que el portonazo, la opinión general es, ojalá los encierren y para siempre. Cuando hay actos, por ejemplo, no sé, incendios que han habido en las cárceles, lamentablemente la gente, ¿qué es lo que dice? Podrían haberse quemado todos, podrían haberse muerto todos. Hay como un desentenderse de la responsabilidad que tenemos también como sociedad con estas personas que están privadas de libertad. Sí, cometieron un delito, están pagando por ese delito, pero cuando salen, ¿qué?
vamos a seguir estigmatizándonos, vamos a seguir en el fondo condenándonos socialmente por algo que ya cumplieron. Entonces ahí es donde empieza, a mí me pasa un poco este sentido, y que de alguna forma siento que hay avance en el fondo. Quizás si yo tuviese otra posibilidad de incidencia, quizás trabajaría en las cárceles con educación técnica, no con educación científica humanista. Porque por último el grado técnico te puede entregar algo, no por el título, pero te entrega un oficio que puedes desempeñar, hay algo que tú puedes hacer. O científico humanista en el fondo uno sale aprendiendo varias materias, pero la aplicabilidad de esas materias en la práctica es como, y ahí es donde aparecen para ellos los contrasentidos, de como, ¿para qué voy a estudiar biología? ¿Para qué voy a estudiar física? ¿Para qué voy a estudiar esto si en el fondo no me sirve? A distinto, por ejemplo, si sacaran un grado, no sé, de construcción, instalaciones sanitarias, alguna cosa que a lo mejor, que además hoy día yo creo que es y eso es una mirada que hay que tener como país, de resignificar también los oficios técnicos. Los técnicos hoy día en nuestro país son solicitados en el extranjero, todos los días aparecen así como tantos países, y aquí en Chile no son valorados para nada. Entonces está esta sensación del exitismo, que solo la logras si es que tienes una carrera universitaria, cuando a la larga nos hemos convertido en un país que reproduce y reproduce profesionales que no tienen trabajo, que además precarizan las condiciones laborales, porque también hay muchos empleadores que establecen, bueno, si tú quieres trabajar, tengo una fila de 100 que tienen la misma profesión que tú, y que pueden ingresar, y que incluso les puedo pagar menos porque no tienen experiencia. Entonces, yo creo que hay ahí una mirada, que a lo mejor me desvié un poco del tema, pero yo creo que tiene que ver con No, no, para nada, Claudia, no, para cómo nada. De construimos hecho, esto. De hecho, lo que tú planteas respecto a la resignificación de la educación, efectivamente, o sea, acá lo bueno que tenemos en este webinar es que todo lo que emitimos es de exclusiva responsabilidad. Obviamente acá no estamos representando, bueno, se representa Socioeducación Chile con Ronald, en este caso tú representas tu profesionalismo y obviamente tu mirada crítica a partir de tu quehacer profesional, de tu expertise. Pienso que la educación, y esto es una opinión muy, muy personal, yo sé que lo comparte y está basada en autores también, que la educación no solamente es el título, o sea, eso es la educación formal, pero la educación es mucho más universal de lo que nosotros pensamos. Entonces, finalmente, claro, si nosotros pensamos en las personas privadas de libertad solamente con el hecho de que tengan un título, inclusive yo me atrevería a decir de que aunque tuviesen un título profesional, aún así la sociedad va a tender a excluirlos, porque como dices tú, quizás nunca estuvieron insertos. Entonces, tiene que ver con algo mucho mayor, tiene que ver con muchos otros factores. También, bueno, sabemos que las personas privadas de libertad tienen también un costo para el Estado. Y eso también quizás yo creo que es uno de los factores por lo cual yo no sé si el Estado, en este caso las políticas educacionales, ahí yo desconozco un poco si es el Ministerio de Educación que se hace cargo o es el Ministerio de Educación con el Ministerio de Justicia, que Educación. ellos, solamente el Ministerio de Educación, ya. Entonces ahí también sabemos que el tema de las plata y los recursos en los Ministerios de Educación siempre ha sido un tema, sobre todo en la educación pública. Entonces también yo no sé, yo pienso que eso incide, te lo pregunto a ti, si es que eso incide también para que se puedan aumentar las oportunidades educativas dentro, porque entiendo que también están las corporaciones, hay fundaciones que tienen obviamente otro tipo de financiamiento, quizás más privado, en el cual invertir, porque aquí estamos hablando Entonces, te pregunto eso, el tema de los recursos, ¿qué tanto el país puede invertir? Y sabemos que también hay una crítica y un rechazo también por la sociedad, porque también dicen, oye, pero ¿cómo vamos a invertir en esas personas que finalmente generan un daño a la sociedad? Y por otro lado, ¿cuán viable tú has visto en tu experiencia laboral y has visto de que realmente las personas al poder obtener un título, a poder nivelar sus estudios, si al final realmente sirve de algo? Y te lo digo, te lo pregunto si sirve de algo, porque yo entiendo que si traficaste o si generaste dinero, no sé, mucho más fácil que el tener que enfrentarte a la sociedad, al rechazo a la sociedad, por muy cuarto medio que tengas, aún así eso no es suficiente, eh, al final, ¿qué tan efectivo es que estas personas vuelvan y se planteen esto, así decir, ya, ok, si ahora ya puedo trabajar y puedo ganar honradamente algo, ¿qué tan viable es? Yo creo que ahí, a ver, honestamente, yo creo que no hay una relación directa. Primero, como te decía, ellos cuando hacen los procesos de educación formal,
En el fondo lo están haciendo porque tienen que cumplir con ciertas expectativas y que tienen que, con los requisitos para poder obtener otro beneficio, para poder seguir. O sea, hay una mirada, digamos, instrumentalizada de la educación porque tienen un objetivo que es poder acortar su condena a partir de un permiso intrapenitenciario. Sin embargo, obviamente hay algunos casos que sí han logrado resignificar y que han tenido otras oportunidades, pero desde la lógica de cuánto sirve realmente el que tenga cuarto medio, cuánto cambia su vida el que tenga cuarto medio frente a que no lo tenga, la verdad y honestamente no hay un impacto. Y no hay un impacto porque en el fondo, primero porque con cuarto medio además, el repensar que vas a hacer algo no, o que vas a poder incorporarte no te da nada porque no tienes ninguna expertise, no te genera. O sea, insisto, yo salí de cuarto medio con un humanista, entonces, pero no es un tema de que esté ninguneando ese tipo de la educación de esa forma, sino que es qué herramientas te da para enfrentar la vida finalmente o para ser competitivo laboralmente en el mundo hoy día no te lo da. O sea, el hecho de que él tenga cuarto medio no va a garantizar que haya mayoría. Sí genera, de cierta forma, un impacto en ellos en el sentido de sentir que ya no están tan excluidos, que ya no está, es un tema más bien de significados, de que ya no están hoy día en esta parte como del abandono, que en el fondo lograron avanzar algo que probablemente en un momento no lo pudieron generar, no pudieron terminar. Sobre todo, ¿y sabes quiénes más significan eso? Quienes tenían problemas de aprendizaje. Es increíble, pero que ellos, porque ahora como tienen a alguien que se preocupa y se ocupa de ellos, o sea, cuando logran aprender a leer, cuando logran aprender a escribir, de verdad que importante. Y ahí también hay otra mirada un poco crítica al cómo se conforma la malla. Yo creo personalmente que no basta solamente con incorporar dentro de los recintos penitenciarios el programa de educación de adultos, que finalmente en 5 años tú puedes hacer lo que un niño adolescente hace en 12, cuando tenemos los 3 niveles básicos y los 2 medios. Pero finalmente es como, y ahí desde esta educación formal, ¿cómo le podemos aplicar también lo que es la educación para la vida? Que en el fondo tiene que ver con cómo a lo mejor le entregas sentido a que estos procesos de reflexión, que en el fondo hoy día, pucha, si tienes hoy día una herramienta, si se invirtió de alguna forma en esto, ¿cómo poder revertir esto fuera? ¿Cómo lo puedes aportar afuera? Y que ahí es donde yo creo que falta mucho, porque en el fondo, insisto, es como un trámite, y es un trámite para ambas partes, o sea, para los usuarios porque es su espacio, y para las corporaciones de educación que están insertadas en Gendarmería, también, porque en el fondo tenemos que brindar estos espacios de capacitación, se hacen los convenios y las alianzas, pero en el fondo es como, ¿qué es lo que tienes? O sea, en el fondo es ahí como, o sea, no hay un plan especial, no hay una mirada particular de lo que significa una persona privada de libertad. Y si esto lo miramos, por ejemplo, ¿dónde podría ser quizás más rescatable? Cuando trabajamos en los recintos ex-Sename, todo lo que tiene que ver con la ley de responsabilidad penal adolescente, yo creo que ahí sí se podría hacer un cambio importante. O sea, si queremos medir los procesos, yo creo que ahí tú tienes la posibilidad de incidencia. Primero porque etariamente no estás tan perdido, no estás tan diferenciado con la edad que puede ser una persona que está estudiando en un sistema regular. Entonces yo creo que por ahí podría avanzar, a diferencia de, por ejemplo, una persona, no sé, que a los 50 años termine cuarto medio. Ahí yo creo que puede haber una oportunidad mayor si se esfuerza. Yo creo que hay un tema importante que tiene que ver con prevenir. Yo creo que la educación sí es una herramienta de inclusión social importante, pero que no puede llegar tarde. No puede llegar después de que han estado apartados del sistema y que han estado fuera. Eso hay que trabajar desde antes. En el fondo hay que evitar que deserten escolarmente. Hay que evitar que en el fondo, cuando están en estos ratos de ocio, empiecen a vincularse con pares criminógenos. En el fondo por ahí parte también la situación, porque es cuando tú preguntas ¿por qué dejaste el colegio? No, porque en realidad no entendía, me aburrí. ¿Por qué pasa en quinto básico? Particularmente, ¿qué ocurre en quinto básico? Te cambian, ya no tienes un profesor único por asignatura. O sea, para todas las asignaturas, tienes un profesor por asignatura. Se pierde esta lógica a veces de la vinculación que tú tienes con el docente. Empiezan a aparecer, además vienes de la evaluación CINCE. Entonces, hay varias cosas que pasan en quinto básico que deberíamos decir, algo está ocurriendo, ¿qué es lo que estamos haciendo para evitar que siga pasando que en quinto básico, en octavo y en primero medio empiecen a desertar las personas que después terminan en los sistemas privativos de libertad? Entonces yo sí creo que, insisto, que la educación es una herramienta de inclusión social, yo creo que es algo transversal, al ser obligatorio, en el fondo es lo único que nosotros podemos decir, aquí hay una garantía de algo para todos, pero
cómo también lo ajustas a lo que significa, por ejemplo, que no es lo mismo un colegio en una población de alto riesgo, sí, no voy a nombrar ninguna solo para no estigmatizar, pero yo creo que todos conocemos donde hay poblaciones donde tenemos problemas porque los niños no pueden llegar al colegio porque tienes el riesgo que en el camino te pueden balear, porque los colegios en el fondo terminan enseñándoles a cómo protegerse de las balas. O sea, lo hemos visto en las noticias, lo hemos visto en distintos lugares, o sea, ¿y dónde? Y ahí es donde hay que actuar, ahí es donde hay que hacer algo, no necesariamente después se convierte como en un trámite que ya es una herramienta importante, en el fondo se garantiza la educación, logramos avanzar con las personas que están privadas de libertad, pero vuelven a este mismo escenario, vuelven a este mismo espacio, y vuelven a un lugar donde en el fondo es, ¿y para qué estudié? ¿Y para qué saqué esto? ¿De qué me sirve? Porque hay algunos que sí se ilusionan que pueden lograr algo. Pero ¿qué pasa cuando llegan? Y ya me ha pasado ver muchos casos de gente que después de un tiempo vuelven a la cárcel. Pero dice, pero pucha, si habías hecho todo un trabajo. Sí, pero es que afuera nadie me abrió la puerta. Yo aprendí esto, hice este curso, aprendí este oficio, y logré todo esto. Llego afuera y es como, ya, experiencia. No tengo experiencia. Y certificado antecedente. Y te ven los certificados y es como, no. Entonces, ¿de qué sirve si finalmente hay una sociedad que no está dispuesta a incluirte? Y que tiene razón, si yo insisto, no victimizo a la población penal. Claro, tengo una empatía distinta porque trabajo con ellos, pero no lo estoy victimizando. Pero por otro lado también es cierto, o sea, hay una sociedad que está también muy aburrida. O sea, hoy día los mayores problemas que tiene la sociedad hoy día están asociados a la seguridad, a esta sensación de inseguridad. Entonces, también ahí se comprende que como sociedad no querramos en el fondo abrirnos y aperturarnos a estas personas, pero ¿qué pasa? Tampoco los podemos tener encerrados para siempre, no podemos crear la cadena perpetua para todos los delitos. Y mucha gente preferiría eso. Incluso hay gente que prefiere que hoy día se vuelva a colocar en Chile la pena de muerte. Entonces, ahí es donde tú, claro, hablamos de un derecho y transgredimos otro. Entonces, yo creo que hay harto que hay que trabajar. Yo creo que además en las cárceles se debería trabajar la educación para la vida, que tiene que ver con cómo resignifica ciertos procesos, cómo les das otra mirada a lo que es la inclusión, cómo le das otra mirada a lo que es el argumento y la importancia de la educación. Porque además, incluso a veces es gracioso escucharlos, donde ellos a sus hijos les exigen que tienen que estudiar y que la única obligación que tienen que hacer es estudiar. Y cuando tú les preguntas, o sea, tú le dices, bueno, ¿y por qué lo dices? Porque si no sale del colegio al final no va a hacer nada y va a terminar acá. Pero tampoco hay como una significación, es como evitar que repita la historia. Pero no hay una significación real a lo que significa la educación y la inclusión. Yo creo que hay muchos desafíos y que hay uno de los desafíos importantes que tú lo decías, Mirla, al principio, que tiene que ver con cómo hay un mundo que está invisibilizado. Hay mucho espacio, y de ello estoy hablando desde la población penal adulta, que es desde donde yo he trabajado, yo no he trabajado con la población, digamos, adolescentes en ese sentido. Conozco de cerca la realidad, porque aparte me tocaba recibir a muchos que venían, nosotros los identificábamos claramente. Tú llegabas, tú sabías quiénes venían desde la institucionalización del ex-Sename, que tú decías, estos son los niños Sename, y cuando recibías a alguien que no había estado en esa mirada, estaba súper claro, porque estaba como súper marcado. Pero en el fondo yo creo que hay harto que hacer como sociedad. Yo creo que tenemos que levantar alertas, tenemos que entender que la educación hoy día es súper importante para poder generar procesos de mayor equidad social, porque nosotros no podemos hablar hoy día como de la igualdad. Yo creo que hoy día como sociedad chilena nosotros estamos todavía en la etapa de la equidad, todavía estamos en la etapa en que tenemos que hacer esfuerzos con grupos mayores que con otros, porque efectivamente necesitan más. Hay que evitar la deserción escolar, porque de alguna forma ahí también hay una brecha importante, porque cuando tú desertan del colegio también tienen más tiempo. Muchos padres ni siquiera se enteraban que no iban al colegio, porque tampoco estaba esta como preocupación tan real, por distintas razones. Entonces de repente era como que se encontraban a fin de año que había repetido porque en realidad nunca fue al colegio. ¿Y qué hizo todo el año ese niño de 10 años? O de 12 años o de 15 años. Estaba delinquiendo, estaba con otro. En esa época, la gran mayoría de los que estaban privados de libertad, claro, no eran imputables ante la ley. Hoy día con 14 años son imputables, y así encontramos de repente discusiones que no, que hoy día ya debería bajarse la ley, que ya no es la edad, ya no debería ser a los 14, debería ser a los 12. Entonces ahí tú te preguntas, bueno, a los 14 años tú hoy día eres responsable ante la ley si cometes un delito, pero no puedes votar, o sea, no puedes manifestar tu opinión desde esa perspectiva. Y puedes casarte, pero con autorización de tus padres. Entonces, ¿dónde está finalmente la capacidad de discernimiento?
¿Por qué no hay una mirada tampoco paralela? Entonces ahí es donde, a esas cosas me refiero yo con que es necesario trabajarlas, porque es gente que no está incluida, no está siendo visibilizada. Es como que si el hecho de cometer un delito te pone un parámetro, te pone un disfraz, por decirlo así, y te estigmatiza desde esa perspectiva, y ya todo lo demás está lo mismo, porque te volviste un delincuente. Entonces, la educación ha sido una herramienta importante, sí, ha logrado generar cambios, sí, y lo hemos visto. De hecho, quienes han tomado la decisión de avanzar educacionalmente, de progresar y todo, hemos visto casos exitosos de inserción social. Algunos reinserción, porque hay algunos que estaban insertos y se volvieron a insertar, pero como pieza clave la inserción sí se ha logrado, pero son casos súper escasos. Entonces, desde allí, respondiendo a la pregunta de qué tanto influye o si vale la pena, la verdad es que si lo vemos desde los resultados, solo desde los resultados, no, porque hay una alta inversión versus el resultado. Pero de la posibilidad que significa resignificar los procesos, yo te diría que sí, que absolutamente es una inversión que vale la pena, que hay que hacer, porque en el fondo es también la posibilidad, es un pequeño ápice, pero tú le dices a estas personas, ¿sabes qué? Te estamos incluyendo en algo, estás siendo parte de algo. La sociedad está reconociendo que formas parte de esta sociedad. Que a lo mejor es más filosófico si lo queremos pensar, es más desde el espacio inmaterial, pero que tiene una significancia para ellos. Pero sí, como si lo queremos ver costo-beneficio en términos de si una persona que porque sale del colegio va a repensar su vida y va a dejar o quiere alejarse de la conducta delictual, no, no hay eso. No hay una relación directa desde esa perspectiva. Entonces, y es ahí desde donde lo miramos, qué es lo que hacemos. Cuando se recortan los presupuestos es porque no hay resultados, pero ¿qué resultados esperas? En el fondo también hay otros factores y hay otras incidencias que no están siendo valoradas ni ponderadas hoy día. Entonces, el mundo de los privados de libertad efectivamente es un mundo que yo siempre he hablado que es una realidad paralela, un mundo paralelo lo que ocurre allí, y que aparte nadie lo quiere visibilizar. Nadie quiere hacerse cargo. Es como, de hecho, y es triste escucharlos a ellos mismos, que muchos se reconocen que las cárceles son como los vertederos sociales. Primero nadie los quiere tener cerca, y cuando ya se instalan es como nos deshacemos del problema. La basura, uno se deshace de la basura, no te haces cargo. Entonces, ahí hay un tema que es súper fuerte en ese sentido, es cómo se han mantenido ajenos, cómo no hay un espacio de inclusión y cómo las oportunidades también cada vez son menores. Entonces, yo creo que se requiere de un cambio que va más allá de incluso las posibilidades de los que de que Gendarmería hoy día pueda ampliarse. No, es un cambio que se requiere en la sociedad. Nosotros, cuando como institución, el tribunal dicta una sentencia, se cumple la sentencia, nosotros somos garantes, lo dejamos en libertad, pero ¿qué pasa después? Nadie se hace cargo tampoco, nadie me acompaña, porque no hay una política pública tampoco que dé cuenta de eso, de que aporte a la inclusión de personas que han estado segregadas por distintas razones. Lo mismo pasa un poco con las personas que han estado durante mucho tiempo por temas de salud mental. Es lo mismo. Después cuando se ven enfrentadas, ya superaron el problema, están ahí insertas, salieron de la hospitalización. Y si no hay una red, si no hay una sociedad que esté dispuesta, si no hay una política de inclusión posterior. Entonces yo creo que ahí es donde hay muchos desafíos. Y que incluye desde la educación misma en replantear cómo deberían ser los procesos de educación en estos contextos que son particulares. Porque no puede ser lo mismo que para una persona que está insertada en la sociedad, que está avanzando progresivamente, que no tiene las dificultades o los obstáculos que tienen los privados de libertad desde esa perspectiva. Por opción propia, insisto, cada uno es libre de decidir y están allí por algo que cometieron. Pero en el fondo, yo creo que hay que abrirse también a la posibilidad de entender de que hay otros factores que son necesarios de abordar y como sociedad estamos al debe muchísimo en ese materia. Exacto, sí. Bueno, una mirada crítica, hay muchos desafíos, como decía Claudia, nos damos cuenta que han sido relegados socialmente, hay una segregación importante, que la educación también hay que darle un sentido. Yo te lo digo, yo trabajé en educación de adultos y por lo que tú cuentas, en educación de adultos no en cárcel, pero sí evidentemente el mismo programa y evidentemente no es el camino. Creo yo, a modo muy personal, porque también trabajé con adultos y también era, profe, ¿para qué me sirve esto? O sea, voy a tener mi cartón y claro, efectivamente cuando licenciábamos era maravilloso, todo hermoso, pero es como
la foto y después el día siguiente, ¿qué pasa? O sea, ¿dónde quedo? Busco trabajo, no encuentro, pero eso yo también concuerdo mucho en eso de los oficios, de generar algo para que la persona en sí pueda tener las herramientas para poder desarrollarse y poder incluirse, porque finalmente, siendo súper críticos, como sociedad no estamos cumpliendo, estamos muy al debe con esa situación, con la segregación en sí. Hablemos de pobreza, hablemos de cárcel, hablemos de muchas situaciones, de diferencias sociales, de brechas, etcétera. Hay muchas temáticas ahí que están presentes y que estamos visibilizando también en esta instancia. Y creo que, claro, efectivamente, que personas, seres humanos como ustedes, como nosotros, se sientan el vertedero de la sociedad es triste, es doloroso, es fuerte. Entonces tenemos que hacer algo, no podemos ser tan irresponsables. Creo que cierto de las habilidades para la vida que tú nos hablabas es algo que nos falta a todos y todas, no solamente a los que están privados de libertad, sino que empatizar con lo que está sintiendo el otro, con lo que está viviendo, con que, hey, o sea, hagámonos responsables. Nosotros también somos parte de esto y también hay algo que no estamos haciendo bien. Y tenemos que cambiar, tenemos que transformar, resignificar, y yo te lo digo como pedagogo, o sea, darle sentido a la educación. Me ha pasado en los colegios en los cuales he trabajado, ¿para qué me sirve esto? Entonces, yo les digo a los chicos, yo trabajé como orientador varios años y es como, ya, profe, pero ¿qué voy a hacer después? Y si elijo algo y me equivoco, porque pasa también en las cárceles, o sea, las personas que cometen delitos también cometen un error, pero no por ese error van a ser estigmatizados de por vida, o sea, ya, siempre eres ladrón, siempre eres esto, siempre eres lo otro, siempre hiciste el portonazo, siempre, o sea, si no tenemos la visión de decir, sí, me equivoqué, como el aprendizaje, o sea, me equivoco, del error aprendo. Entonces, si tengo la visión de que siempre tengo que hacer todo perfecto, no sé si aquí alguien tiene una visión divina, pero no somos dioses, o sea, nos equivocamos, somos seres humanos, tenemos la capacidad de errar y también de rectificar y resignificar, como nos decía varias veces Claudia con respecto a lo que sucede en nuestra sociedad. Entonces, por eso te agradecemos mucho el espacio, mucho De hecho, ahí tu opinión. yo Sí, creo que sí, sí. cuando dijiste algo compartí un sentir que quería plantearlo, que en el fondo, y Ya. lamentablemente, porque como esto es un problema macro, que nos trasciende a nosotros, tiene que Sí, ver con la política de educación, pero quienes estamos más, claro. o sea, yo ejerzo la docencia, pero en otros espacios, no en la cárcel, yo soy responsable, no Claro. soy pedagoga ni nada, pero te sientes también parte de una promesa, como de una falsa promesa, como una promesa Sí, incumplida, es como que motivas para que estudien, y cuando lo dijiste tú como con la educación de adulto, como que estás ahí como, no de ser, incluso a mí me tocó enseñar reforzar y enseñar a leer y escribir con el silabario y con el ojo, porque había sí, gente sí. que quería hacerlo y no lo entendía, entonces me tocó incluso hacer eso, y después cuando llego, y después te sientes parte de una falsa promesa, porque es como, pucha, pero usted me dijo, me dijo que hiciera esto, estoy aquí, y ahora qué. Entonces también ahí pasa eso, porque claro, las limitaciones que tenemos. Entonces, cuando tú recordabas un poco de tu experiencia, me pasó eso, del cómo no hacemos parte de una promesa que a lo mejor no se va a cumplir, pero que en el fondo creemos que sí se puede, entonces seguimos ahí como firmes en esta postura. Entonces quería como representar ese sentimiento a partir un poco cuando te escuché, Ronald, de tu experiencia Sí, también. sí, hay una esperanza, pero claro, cuesta también luchar en contra de la corriente a veces, sí, es real, pero yo también siento que se puede. La educación es transformadora y podemos también, pero hay que darle un sentido y hay que también resignificar, como decías tú. Así que un tema muy interesante, ya nos pasamos de la hora lamentablemente, pero agradecemos Y la instancia a quienes estuvieron compartiendo con nosotros también a través de redes sociales. Recordemos que estos videos también los subimos a nuestro canal de YouTube, los mantenemos en Facebook y ahí seguimos como Socioeducación generando contenido todos los días jueves a las 21:30 horas. Muchas gracias, Claudia, No, por tus gracias a ustedes por su gracias, comentarios, Claudia. por tu participación. Muy interesante, un tema, Sí. pero maravillosamente y nos abre también a opinión, a discusiones, que creo que siempre es importante en estos contextos. Así que Y nosotros un felices gusto de recibir. y un gusto también de conocer trabajadores sociales de tu nivel, Claudia. De verdad que es maravilloso también poder conocer toda la pasión que tú le has entregado y toda tu mirada crítica que también abre diálogos y también abre miradas que muchas veces, como dices tú, no lo invisibilizamos. Así es que también me despido, un abrazo, un Muchas gusto. gracias.
Estén muy bien y muchas gracias y por la oportunidad porque pudimos hacer un poquito más visible un problema que a veces está escondido bajo la alfombra. Sí, Felices de así nosotros es. abrir esas puertas, así que maravilloso. Muchas Un gracias, nos abrazo. despedimos. Chao, Chao, que estén muy Ronald. bien, Chao, gracias. Claudia. Chao, Muchas adiós. gracias. Chao, chao. Ya. ¿Dejó?